Buenos días a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta segunda clase. En esta ocasión nos vamos a referir al jardín maternal y al jardín de infantes, hacer una contextualización y una descripción de lo que diferencia a cada uno de los dos ciclos. Si bien los dos ciclos pertenecen al nivel inicial, hay algunas diferencias a tener en cuenta. Como por ejemplo, que primero que nada, haciendo un poquito de historia, tenemos que decir que los jardines maternales, las guarderías, lo que eran las guarderías, se crearon hace muchos años con la intención de que las mamás que trabajaban, que los papás pudiesen tener un lugar donde dejar a sus niños. Con el correr de los años, estos jardines maternales se fueron haciendo más populares, la sociedad también cambió. Hoy más que nunca los papás trabajan, ambos papás, y necesitan dejar al cuidado de alguien a los niños. Y qué mejor que un jardín maternal. El jardín maternal alberga niños desde los 45 días a 2 años. Y el jardín de infantes es el que da el primer eslabón hacia la escuela, y es de 3 a 5 años. Siendo de carácter obligatorio los 2 últimos años. Muchos papás mandan a los niños solo a la última salita, deciden enviarlo a los 5 años, que sería el preescolar, que luego les daría el paso a la escuela primaria. Quizás muchos no saben de la importancia del nivel inicial, pero bueno, el nivel inicial, el jardín de infantes, es muy importante porque es el que nos da la preparación y nos va conformando a los niños como sujetos, donde van formando sus subjetividades, donde van sociabilizando. Cuando hablamos de ciclo maternal, los chicos están en una socialización primaria, o sea, vienen con la socialización que llevan, que traen de su casa, que se les llama socialización primaria. Al ingresar al jardín de infantes se pasa a una socialización secundaria. Esta socialización secundaria la llamamos secundaria porque se da fuera de la casa, y ya cuando los nenes son un poquito más grandecitos y no tan bebés como en sala maternal. En esta socialización secundaria, los niños empiezan a sociabilizar e interrelacionar con chicos de su misma edad, con sus pares, con los docentes, con los auxiliares, con todos los que integran una institución. Y empiezan a vivir cosas nuevas, diferentes, empiezan a transcurrir ascendentemente desde los 3 años, en salita de 3. Ustedes van a tener que estar muy atentas como docentes. Es una salita como para aprender a compartir, a aprender a no pelear, a, a esperar los turnos en un juego. Luego, a los 4 años, esas enseñanzas que se dan en salita de 3 se van intensificando, se van complejizando. Y en salita de 5 ya se hace una preparación para preescolar, para la primaria, como para ir con algunos conocimientos básicos. En el jardín hay algo muy importante, que es el aprendizaje a través del juego. El juego es la columna vertebral del sistema inicial, porque toda la didáctica y todo el aprendizaje se da a través del juego.
El juego aplicado en el área de matemática, en el área social, en el área de naturales, en el área del lenguaje. Es muy importante eh, desarrollar todo a través del juego, porque los chicos interactúan de distintas formas, pero aprenden. Muchas personas dicen no aprenden o piensan que van a jugar al jardín, pero no, el jardín es mucho más que jugar. Por eso es un nivel muy importante y fundamental. Es el primer eslabón de una cadena que se va complejizando, primaria, secundaria. Pero es la base, la base. Yo siempre digo que no es lo mismo un nene que tiene la suerte de transitar el jardín y que en algunos casos no lo pudo hacer, ahora es de carácter obligatorio, pero hay muchas personas que no han pasado por el jardín de infantes y bueno, se pierden toda esta riqueza que tiene el nivel. Siempre, bueno, tenemos que tener en cuenta que para que un jardín maternal funcione como medio ambiente idóneo y que permita la formación y el desarrollo de los niños, es necesario que los docentes y directivos se apoyen en conocimientos teóricos actualizados, que estén siempre eh, investigando, estudiando y estando actualizados, porque los niños que vienen a las instituciones a veces vienen con complejidades o situaciones que nosotros como docentes tenemos que tratar de abordar y solucionar, de ayudar. O sea que se debe tener un aprendizaje permanente. El jardín maternal es un lugar donde se da un encuentro afectivo. Y es muy primordial la dinámica del jardín maternal, porque en el jardín maternal vienen los padres con sus expectativas y necesidades, los niños con su potencial y el desempeño laboral de los docentes. Hay que actuar, trabajar en conjunto, es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con niños tan pequeños. Para encuadrar el ciclo maternal y ver cómo se construye la subjetividad, no podemos hablar de bebé y medio ambiente como cosas separadas, sino de bebé, madre, medio ambiente. Todo actúa junto. Bueno, cuando hablamos de madre se entiende que el adulto que ocupa el lugar del maternaje, porque no siempre se da la situación mamá, papá, no, a veces hay algún adulto a cargo, abuela, tío, padres solos, mamás solos, bueno, entendiendo, eso quiero dejar claro también, ¿no? El lugar que ocupa, eh, que hace las veces de maternaje. Cuando hablamos de esta relación del bebé con el entorno, la madre, el padre o las personas que prodigan los cuidados básicos, son figuras y personajes predominantes para el nene. Entonces, entre los cuales se crean vínculos y relaciones. El lenguaje comunicacional que se da en las familias se refleja en el nivel inicial. El jardín es el espejo de lo que traen consigo cada niño, cada niña, y eso se refleja en las diferentes salitas. Ustedes, como futuras docentes, van a tener que tener en cuenta que, como les decía, cada niño viene con un bagaje, por más que sea muy corta su edad o poquito tiempo de tránsito, ¿no? Cuando tomamos un nene de 3 años. Pero según el hábitus que traen desde su casa, muchas veces van a encontrar que lo bueno, lo malo, lo que nos parece a nosotros que está mal, y por ahí uno como docente dice, este nene es terrible, este nene se porta mal, este nene no hace las cosas, este nene dice malas palabras. Pero tengan en cuenta eso, que el jardín, cuando los chicos empiezan a interactuar y manifiestan todo lo que les pasa en su casa, es un espejo justamente de lo que traen consigo. Entonces, como docentes hay que estar muy atenta a
a esas situaciones que se dan dentro del jardín con los chicos. La idea es entender que desde el jardín maternal el bebito que viene está construyendo un conjunto de sensaciones y experiencias, en cuales como docentes vamos a incidir muchísimo con él y con la familia. Luego, al pasar al jardín de infantes, que sería la continuidad de este ciclo, pero ya con un enfoque apoyado en el aprendizaje pedagógico. Como ya dijimos, es fundamental el juego. Estas enseñanzas pedagógicas se dan fundamentalmente a través del juego. Un juego con significativo, ¿no? Un juego que dé cuenta de diferentes situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, si hacemos un juego de matemática es con un fin. Lo mismo en naturales o en sociales o en lengua. Solamente que con el juego se hace más dinámico, más ameno y los chiquitos aprenden de otra manera. A veces lo que hay que también tener en cuenta es que en realidad hay poca formación al respecto. Por eso nosotros desde esta materia con mi compañera queremos hacer hincapié en eso, porque hay poca formación en orientar a las mamás, a la familia, porque de un maestro, de una maestra, se espera que posea saberes como para orientarlos en la crianza. Y por otro lado, ¿qué pasa? No se le ofrece esta formación al docente, no se le enseña quizás lo pedagógico, cómo abordar a un niño, pero no cómo contener a los papás, a las familias. Y muchas veces la única forma o el único lugar donde los papás tienen para sentirse contenidos es la institución. Entonces, por eso nosotros queremos que reflexionen en este aspecto, que ustedes van a ser maestras y maestros de nivel inicial, que es muy importante poder tener herramientas para ayudar y orientar a los padres en el proceso de desarrollo de sus hijos. Se debe hacer foco desde los profesorados y les aseguro que los padres lo agradecen muchas veces, aunque a veces hay papás que tienen más problemas que otras personas y cuesta entenderse, pero se los agradecen porque necesitan muchos papás esa contención que encuentran de la mano del docente de sus hijos. El jardín maternal, tanto como el de infantes, son los primeros lugares que atraviesa el bebé, el niño, la niña, donde comienza un proceso donde todo es nuevo. Entonces, debemos estar muy bien preparados para poder abordar a estos niños. Es importante también pensar desde los vínculos, cómo vincularse, cómo trabajar como docente y generar un buen vínculo, una buena relación, establecer una buena comunicación, para poder proveer estimulaciones adecuadas. Es muy importante poder estimular a los niños y niñas en esta etapa, porque es como el puntapié inicial para todo el proceso educativo que sigue. Una relación amigable no estamos diciendo que sea dejar de poner límites. Por ejemplo, a un bebé le ponemos límites. Cuando un bebé empieza a gatear, le decimos ahí no, lo miramos, hacemos gestos que se puede hacer y que no. Al mostrar los límites, los chicos van adquiriendo conciencia de lo que está permitido y lo que no. Y así comienza a entender el jardín maternal como el espacio que favorece algo tan importante como es la construcción de sentidos. En la cotidianidad del jardín maternal, del día a día, uno va construyendo sentidos de lo real. Con los objetos como juguetes que hay en las salas, se van construyendo nociones de cómo son esos objetos. Por ejemplo, la construcción del espacio, lo cerca, lo lejos. En las próximas clases, cuando abordemos el tema del juego, vamos a hacer mención a varios autores
Entre ellos hay uno que seguramente ustedes lo deben haber leído o haber escuchado, como Piaget, donde él habla de la asimilación y la acomodación como procesos que se van dando en el niño a través del juego, de la interacción. Él habla mucho de la plastilina y de jugar con masas y plastilina. Eso va, bueno, desde desarrollando la motricidad fina hasta un montón de saberes que se van adquiriendo. Cuando toquemos el tema específicamente, ahí lo vamos a desarrollar. Es importante recalcar que en muchas de las actividades que se hacen desde el juego, se está construyendo este sentido del que hablamos, adquiriendo conocimientos significativos a través del juego, van formándose saberes con una intención, con un significado. Por ejemplo, si uno trabaja con libros, que es muy importante, algo que particularmente a mí me gusta mucho y a ustedes en el nivel inicial les va a ser de mucha ayuda, porque por ejemplo cuando uno narra o cuenta una historia, está relacionando un espacio físico, se crea un clima, un tiempo, un tono, un ritmo, el tono de voz del docente es muy importante para el niño, y se está enseñando un objeto cultural que es el libro y creando una experiencia sensible y de hábitos que se relacionan con el libro, ¿no? Pero desde un libro genera un montón de sensaciones. Esos también son todas herramientas que van a tener que tener en cuenta en su desarrollo como docentes del nivel. Otro punto a tener en cuenta que es muy importante es la institución institución en sí. ¿Cómo influye la institución? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es lo mismo una institución educativa que cualquier otra para generar este sentido del que hablamos? ¿Ustedes les parece que cualquier institución está preparada para albergar a niños y niñas tan chiquitos como primer eslabón? ¿Qué piensan? ¿Qué pueden pensar? Bueno, en esto pueden reflexionar. Pero no es lo mismo, porque es importante propiciar un espacio de creatividad. Y solo las escuelas están preparadas para recibir a los niños. Cada salita está ambientada según la edad, todo siempre se busca una temática diferente, según las edades. Es por eso la importancia de las instituciones para generar esa enseñanza y aprendizaje de la que hablamos. El ciclo maternal acompaña una continuidad familiar y el jardín de infantes comienza con los aprendizajes y con lo pedagógico. Por eso que es muy importante una institución que albergue a los niños y niñas de manera cálida y que sea un ingreso al primer eslabón de la cadena, como dijimos, agradable. Por eso vuelvo a repetir la importancia de las instituciones, de crear escuelas, de que haya lugares para estos niños. A partir del entorno estimulante que crea el docente, al mirar y escuchar, va proponiendo, interviene, acompaña y se van generando estos procesos de los que hablamos cuando mencionamos la enseñanza y aprendizaje. Por eso cuando hablamos de ser docente del nivel inicial, no es solo transmitir conocimientos, sino que tenemos que tener en cuenta las características de este nivel, que estamos trabajando con niños muy pequeños, con niños que están formándose y que su primer paso es el jardín de infantes. Por eso es doble el compromiso y la responsabilidad que tiene un docente de nivel inicial.
Por eso hablamos siempre de repensar y reflexionar los propósitos de la educación inicial. Nosotros desde esta materia queremos que tomen en cuenta la importancia y que tiene dentro del sistema educativo. En próximas clases mi compañera va a continuar en lo que se refiere a lo normativo, a los diseños curriculares, a los procesos de la reforma educativa y de su relación con los cambios curriculares que hubo a lo largo de la historia en la educación de nivel inicial. Y se hablará también, hay algo muy importante, lo cual vamos a tratar, que es la educación sexual integral, la llamada ESI, que seguramente ustedes la habrán escuchado con ese nombre. Dentro de la escuela es fundamental tratarla desde el nivel inicial. Eso es lo que ustedes tienen que tener siempre en mente. Hacer desde sus planificaciones, sus proyectos de clase, siempre tener en cuenta ese, porque es fundamental. Es fundamental ponerla en práctica y sabemos que esta ley no se cumple en todos los establecimientos y es algo de vital importancia. Hoy más que nunca se debe tener en cuenta la educación sexual integral. Eso lo vamos a ir desarrollando con el correr de las clases siguientes. Y bueno, con esta clase lo que yo quería abordar, principalmente como para empezar a ir transitando el camino de la didáctica inicial, y podemos diferenciar qué es el jardín infantes, qué es el jardín maternal, qué es lo que hay que tener en cuenta, qué es lo que no, qué desafíos, qué reflexiones y qué propuestas tenemos que tener siempre presentes los docentes. Para ir finalizando, les quiero decir que tienen un video para mirar donde van a tener una breve historia del nivel inicial a lo largo de los años en la República Argentina. Ahí van a poder ver que tienen el primer precursor del nivel inicial fue Domingo Faustino Sarmiento. Luego el jardín maternal y el jardín de infantes fue sufriendo diferentes transformaciones, contenidos nuevos, propuestas pedagógicas diferentes. En el año 1976, con la dictadura, bueno, había una fuerte participación, no, una fuerte cuestión ideológica, donde se decía lo que había que enseñar desde los jardines, qué libros leer y cuáles no. Después tuvimos con la fundación de Eva Duarte de Perón, se le dio mucho hincapié y mucha importancia a los niños. O sea, fue con el primer gobierno peronista, es como que resurge la importancia que se le da a los niños. Ellos consideraban que los niños eran de vital importancia y se les da un fuerte impulso a todo lo que fue jardines y a proteger la niñez. Eso está todo en el video que yo les voy a dejar para que lo vean, donde pueden conocer la historia de cómo se fue gestando el nivel inicial hasta el día de hoy. Luego van a tener una actividad para desarrollar con todo lo que fueron leyendo, viendo en los videos, viendo en esta clase teórica.
Con eso van a tener que hacer una actividad con los conceptos que fueron incorporando, van a responder lo que se plantea en la actividad. Hay una pregunta también reflexiva, de carácter reflexiva, que la pueden responder en el foro. También tienen un power para poder focalizar los principales conceptos y ahí van a poder tener un panorama general de lo que es el jardín maternal y el jardín de infantes. Esto es como para esta clase nos inserta en el mundo inicial y con las clases sucesivas vamos a ir viendo cada día, en cada clase un poquito más para que ustedes puedan aprender esta materia y adquirir los conocimientos necesarios. Así que bueno, sin más, damos por finalizada la clase. Espero que les haya gustado, que haya sido clara y les pido que se cuiden y cuídense. Y les deseo una muy linda semana.